Hace algunas semanas compartimos un tema eh, que lo titulamos los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y vimos cuáles eran las causas por las cuales no llegaba el cambio a nuestras vidas, por las cuales nuestra vida espiritual estaba estancada, deteriorada o peor aún, arruinada delante de Dios. Yo la verdad, quiero volver a compartir este mismo tema, porque el día de ayer pude entender, pude comprender que hay otras causas, o hay otra causa muy importante, que es importante añadirla para que nos quede claro por qué no logramos esta reconciliación con Dios. Y lo que voy a hacer en esta mañana, con la ayuda de Dios, es volver a repasar esa enseñanza de que los sanos no tienen necesidad de médico, esos 3 puntos que vimos en esa ocasión, y añadirle una cuarta causa que quizás sea una de las de mayor peso y de las más importantes que estorban, ¿verdad? Para que podamos avanzar en lo espiritual. Bien, voy a compartir aquí pantalla. ¿Por qué no logras la reconciliación con Dios? 3 razones que son las que hayamos visto y una más. La primera, hablamos que no darnos cuenta de nuestra condición. Esta quizás es la primera causa, o al menos así lo expusimos en el mensaje. Hablamos de que voluntaria o involuntariamente tendemos a no profundizar, a no detenernos a ver o a reconocer que nuestra vida está mal delante de Dios. Más fácil empezamos a ver algunas cosas que hacemos bien, o a ver nuestros sufrimientos, a vernos como víctimas de algún maltrato, de algún familiar, amigo o de algún extraño. Y hablamos que todo esto puede ser cierto, pero que mientras que no reconozcamos que estamos en enemistad con Dios a causa de nuestro pecado, no vamos a poder alcanzar la gracia de Dios, no vamos a poder alcanzar el perdón de Dios. Para este primer punto hablábamos de este versículo. Jesús dijo en Lucas 5, 31 y 32, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos. La persona que se siente buena por sí mismo, la persona que se compara con los demás, que brilla en comparación a cómo otras personas están muy metidas en el pecado, se sienten justos a sí mismos, se sienten buenos. Bueno, pues aquí está muy claro. Jesús dijo, si esa es tu condición, a ti no te vengo a hablar. Yo le vengo a hablar, yo le vengo a llamar a todos aquellos que reconocen que su vida está mal delante de mí. También hablamos de este versículo siguiente, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y no estamos hablando aquí de aquellas personas justas que ya fueron justificados por Dios mismo, que ya fueron justificados delante de Dios por haber creído en Jesús, sino está haciendo referencia a esos grupos de gente que dicen, ¿sabes qué?
Yo no necesito arrepentirme. Yo estoy bien. Yo no soy borracho como aquel es borracho. Yo no soy maldiciente como aquel es maldiciente. Yo no robo como aquel robo, ¿verdad? Sí, yo estoy bien en sus propias fuerzas. Bueno, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mencionábamos que a muchas personas no les aprovecha el escuchar la palabra porque no creen estar mal, no lo reconocen. Es un mal común en la mayoría de la gente y es grave porque se mantienen en un estado de autoengaño. También decíamos que muchas veces escuchábamos frases como estas: Dios está llamando. A la ligera se le dice así a la gente. Pero aquí, en estos versículos que acabamos de hablar, está muy claro que Dios, que Jesús está llamando a aquellos que reconocen que están mal, que están enfermos, que necesitan un cambio en su vida, enfermos espiritualmente hablando. Y igual hablamos de abundar un poco en este punto. Hicimos preguntas como, ¿conoces a personas así? Que aún que están mal, no se dan cuenta, que te dicen frases como estas: yo no soy tan malo, yo no estoy mal, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y mencionábamos que están ciegos a los actos que cometen, no se sienten enfermos, no tienen necesidad de un médico. Imagínate una persona en medio de una alberca donde el agua le llega a los tobillos. Si le ofreces un salvavidas, te va a decir, no, gracias, estoy bien, no lo necesito. Ahora imagínate esa misma persona que está como náufrago, que quizás iba en un yatecito, en una lancha, en un barco, sufrieron algún accidente y él queda como náufrago. Si alguien se acerca en otra embarcación y le ofrece un salvavidas y él se está ahogando, su respuesta va a ser muy diferente. Va a tomar ese salvavidas, una vez que lo agarre se va a aferrar a él y si logra rescatar, salvarse, créeme que te lo va a agradecer infinitamente si con ese salvavidas rescata o salva su vida. Y esta es una ilustración que así sucede cuando no vemos nuestro pecado, no vemos la profundidad o la magnitud o el impacto que hemos causado al fallarle a Dios. No sentimos que lo necesitamos. Por esta causa se desprecia mucho a Jesús, se desprecia su obra redentora, se desprecia su llamado y se desprecia su sacrificio. Y mencionábamos una verdad que pareciera que solo Él mira nuestra necesidad. O sea, Jesús nos ve a nosotros, sabe que estamos perdidos, sabe que andamos por camino equivocado, pero nosotros no vemos lo mismo. En este punto, aclaramos que no hay llamado para un pecador que no reconoce que está mal. Pensemos lo siguiente: Jesús es el Salvador, esto es cierto, pero ¿de qué te va a salvar si no te das cuenta que estás perdido? Ahora, como una segunda causa, también mencionamos que quizás el punto número 2 era que te puedas dar cuenta que estás mal, que te das cuenta que estás enfermo espiritualmente, que no estás haciendo las cosas bien. Pero sucede algo. Sí sabes que estás mal, pero disfrutas, amas o justificas tu falta delante de Dios. Esto es cuando nos damos cuenta que estamos actuando mal. Esta es una segunda causa, que estamos fallando, pero no queremos dejar el pecado porque de alguna u otra manera nos gusta. Mencionamos este versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Hablamos que la consecuencia de practicar el pecado es siempre la misma, es la muerte espiritual, es el ir camino a la condenación eterna. Pero también mencionamos que hay pecados que te producen o nos producen placer, que producen alegría. Es un engaño, dice la misma escritura, temporal de los deleites del pecado. Por esta causa, aunque nos podamos dar cuenta de que algo está mal, como quiera, no se abandona el pecado, porque en palabras muy simples, muy sencillas, simplemente nos gusta. No se alcanza a ver las consecuencias, sino solo miras lo que se produce por el momento. Hablamos de este versículo también, o estos versículos en Juan 3:16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que cree en Jesús, en su evangelio, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hablamos en esa ocasión que la mayoría de las personas les gusta mucho el pasaje Juan 3, 16 y 17. Estos son los que normalmente te comparten. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el 19 y el 20 no les gusta, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Saber que mentir está mal, pero se sigue mintiendo. Saber que robar es algo malo, pero se sigue robando. Saber que adulterar es algo mal delante de Dios, pero se sigue haciendo. Y así cada uno de los pecados. Sabemos que está mal la avaricia, pero no se tiene contentamiento con lo que tenemos. Y encontramos siempre argumentos para justificar la necesidad de tener más y más y prosperar cada día más. Y mencionábamos que de esta manera podemos poner en la lista el pecado que a cada quien se le acomode mejor. Habrá quien no miente, pero roba. Habrá quien no roba ni miente, pero adultera. O sea, cada quien, dependiendo a qué pecado esté atado, en qué área haya abusado más. Saber que se está mal lo que se está haciendo, pero no se abandona. Por esta causa, muchas personas, cuando se arrepienten, dejan muchos pecados, hacen cambio en sus vidas, pero son pecados por los cuales ya se fastidiaron, ya se cansaron, ya no les interesa conservarlos. Es más,
Dejar esos pecados les produce un alivio, pero cuando profundizas con la persona, por nada del mundo están dispuestos a renunciar a las acciones o a faltas o pecados que aman, que les convienen. Estas personas, por lo general, se engañan a sí mismos y engañan a los demás, porque la gente que te rodea ve un cambio, ve quizás que ya no eres borracho, ve quizás que ya no eres maldiciente, ven cambios, pero tú sabes que fue como un parchecito nada más. Es como quien decide deshacerse de lo que ya no quiere, pero que conserva lo que ama, lo que le gusta. El punto número 3 que hablamos en ese mensaje, como otra causa por la cual no se logra la reconciliación con Dios, es que al buscar acercarte a Dios, te equivoques y que tristemente seas engañado por una falsa doctrina, por alguna persona que te comparta la palabra, pero que él mismo esté en el error. Esto lo pusimos como la tercera causa de que no se logra la reconciliación. Buscas acercarte a Dios, pero te equivocas y eres engañado por una falsa doctrina o por alguna persona que te comparta la palabra, pero que él mismo esté en el error. Jesús dijo, dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto es una verdad que salió de la boca de Jesús. Si te guía una persona que está en el error, él y tú, ambos van a caer en el hoyo. Ambos se van a perder. Ambos van a la condenación eterna. Y mencionábamos que hoy en día hay muchos líderes ciegos espiritualmente hablando. Con Biblia en mano te enseñan a pecar. Es como si te otorgaran una licencia para ello. Te entretienen con puros cantos. Te presentan el Evangelio como una manera de invertir. Le das a Dios, o sea, entre paréntesis a ellos, y Dios te va a multiplicar. Te presentan a un Dios de amor y no te hacen ver la justicia de Él. Te presentan la bondad, pero nunca su severidad. Te presentan el cielo, pero nunca los vas a escuchar que te adviertan acerca de un infierno eterno. Los pecados que procuran erradicar a estas personas son si tú dejas de apoyar a una iglesia económicamente, si dejas de ofrendar o si dejas de dar tus diezmos. Eso sí lo ven como pecados graves y lo hablan, mencionábamos antes de una reunión, durante la reunión y al finalizar la reunión. Quizás adulterar, maldecir, robar, emborracharse, mentir, fornicar, no son tan graves como el que les dejes de dar el dinero a ellos. Jesús mismo habló también en Mateo 23:15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un discípulo. Se esforzaban. Si había que viajar por mar, viajaban por mar, por tierra, en búsqueda de compartirle a alguien, en búsqueda de enseñar su doctrina a alguien. Dice, y recorren ese mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En ese mensaje pusimos como conclusión estas tres causas por las cuales no se logra la reconciliación con Dios. Número uno, cuando una persona no se da cuenta que está mal. Número dos,
se da cuenta que está mal, pero ama su pecado y no lo quiere dejar. Y número tres, cuando buscan acercarse a Dios, son guiados por falsos guías espirituales y, en otras palabras, un ciego guiando a otro ciego. Ahora, pero como lo mencioné al inicio, hoy en este día quiero añadir una razón más que es de gran peso, que impide la reconciliación con Dios. Y como se los mencioné al principio, esto lo aprendí el día de ayer, me quedó muy claro en una enseñanza que nos compartió un hermano y vi muy valioso el podérselos compartir a ustedes. Y vamos a ponerlo como si fuera el cuarto punto. Es este: no se piensa en lo eterno. Y si se hace, es muy poco en comparación al tiempo que le dedicamos nuestras fuerzas, nuestros pensamientos. Como les dije, esto lo comparto porque ayer mismo lo aprendí y me di cuenta que es muy importante. Ayer sentí que este mensaje que se compartió de que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, en cierta manera estaba incompleto y por lo tanto decidí añadir esta causa, que quizás es una de las más fuertes, como se los he estado diciendo. Hoy en día vivimos tiempos de mucha ansiedad. No estamos satisfechos con lo que tenemos. Estamos en busca de crecimiento, de hacer cosas, de prosperar. Pensamos en el futuro, pero como que es un futuro que alcanza solo esta vida. O sea, no alcanza más allá de pensar en lo eterno. Y cuando tú ves a alguien que piensa en lo eterno, es cuando ya vas a un velorio, es cuando la persona ya está ahí en la caja, en el ataúd, y ves a los familiares más cercanos haciendo oraciones, haciendo rezos, súplicas por el descanso eterno. Y escuchas a toda la gente que se acerca allí a dar sus condolencias y te da palabras de aliento y te dicen Dios lo tenga en su santa gloria. Inclusive cuando estás en una plática y dentro de esa plática recuerdas a alguien que ya falleció, se dice el nombre, normalmente en nuestra cultura decimos el nombre de la persona y hacemos como un paréntesis instantáneo. Dios lo tenga en su santa gloria. Fulanito tal, que Dios lo tenga en su descanso, en su santa gloria. Pero pensamos en el futuro, como te digo, que solo alcanza esta vida. ¿Qué voy a hacer cuando esté mayor? Y entonces trabajamos sobre una pensión que nos permita vivir bien, sobre acumular algún patrimonio que nos pueda garantizar estabilidad económica en el futuro, pensando que quizás nadie va a ver por nosotros. Y en cierta manera todo esto suena bien, suena razonable. El problema está en el afán al que nos sometemos para lograr dichas metas. Concentramos muchas fuerzas para trabajar. Si nos va bien, queremos más. Si no nos va bien, no lo aceptamos, no tiramos la toalla y decimos, de nuevo. Pero al final, nos vaya bien o nos vaya mal, estamos sumergidos en problemas de intranquilidad, de falta de contentamiento, de afán, de estrés, de preocupación, etcétera, etcétera. Este afán y esta ansiedad y esta preocupación y todo lo que se le parece nos hace mucho daño a nosotros, a nuestra familia cercana, a nuestros amigos, a gente que conocemos y aún a los que no conocemos también.
Estamos transmitiendo con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir y de ver las cosas, y sin darnos cuenta, el tema de lo espiritual, de nuestra relación con Dios, también se mira fuertemente afectada. Este afán y ansiedad, esta preocupación excesiva por las metas y los planes terrenales, minan casi en su totalidad que pensemos en nuestro futuro eterno. Yo hago esta pregunta: ¿cuándo miras a una persona en búsqueda de Dios? Normalmente, cuando empieza a atravesar un problema serio, llámese una enfermedad, llámese un problema familiar, económico, etcétera. Y con tristeza vemos que la mayoría busca a Dios para la resolución de los problemas propios de esta vida, pero desprecian o no les interesa lo eterno. No les interesa lo eterno de la misma manera que les interesa lo terrenal. Jesús dijo las siguientes palabras en Mateo capítulo 6 del 31 al 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, su propio afán. Basta cada día su propio mal. Lo voy a tratar de explicar, aunque está muy claro. Está dando una instrucción Jesús, un mandamiento: no te afanes. No estés pensando para el día de mañana qué voy a comer, qué voy a beber, cómo voy a vestir. Y estas tres palabras, comida, bebida y vestimenta, es solo un ejemplo de una preocupación por qué va a ser el día de mañana de mí. ¿Quién me va a atender si me enfermo? ¿Quién me va a dar el sustento si qué va a pasar conmigo cuando sea grande, cuando esté viejito, ¿verdad? Dice en el 32 Jesús que los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando no se conoce a Dios, cuando ni siquiera en lo más mínimo piensas en Él, pues la gente se preocupa por eso. Es una preocupación genuina. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en el 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es como que ayudándonos a que pensemos de una manera correcta en lo eterno. Dice, lo que tú debes de buscar es primeramente el reino de Dios, que el reino de Dios se establezca, que como dice en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Es como detenernos a ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que a Él le interesa. Él lo que quiere es la salvación de las almas, Él lo que quiere librarlos de la condenación eterna. Él lo que quiere es que se establezca su justicia,
¿Y cuál es su justicia? Número uno, que a través de Jesús es como obtenemos el perdón de los pecados. Y número dos, que no va a tener por inocente al culpable. Dice, busca primeramente esto y lo demás, lo que necesitas, la comida, el vestido, la casa, tus necesidades, todo va a ser añadido. Todo va a venir en consecuencia. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Verdad? Ahora, no estamos compartiendo un mensaje en contra de trabajar. No estamos hablando que no es bueno planear. Al contrario, en mensajes anteriores compartimos donde aún con una hormiguita, dice la escritura, mira la hormiga, oh perezoso, ¿verdad? Cómo trabajaba con diligencia, cómo en el tiempo que se podía trabajar, trabajaba, juntaba. Vimos ese gran ejemplo, esa gran historia que todo el mundo lo sabe de la época de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿verdad? La gente cuando hubo oportunidad, trabajaron, se administraron de una manera correcta y cuando vinieron los tiempos de crisis, los pudieron enfrentar sin problemas, ¿verdad? Pero aquí sucede algo que caemos en un afán que nos llena, como se lo comentaba hace rato, de estrés, de preocupación, de ansiedad, se desarrollan inclusive enfermedades y llega un momento como que cada quien estamos viviendo en nuestro propio mundo. Hablamos con nuestra familia y aunque estamos con ellos, nos miran como ausentes. Pablo dijo en Colosenses 3:1 lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hoy en día, el punto, vamos a llamarlo así, central, decimos Jesús es el Salvador, y es cierto, porque Él vino a este mundo a salvar a su pueblo de sus pecados, porque Él vino a librarnos de la condenación eterna. Entonces, mucho hemos hablado de los dos destinos eternos, del cielo y del infierno. El cielo, un lugar en el que estaríamos en la presencia de Dios, de Jesús, y en gran compañía de ángeles y todas aquellas personas de todo el mundo desde la creación hasta el día en que el Señor ponga punto final. Todas aquellas personas que fieles, que hicieron la voluntad de Dios, que tuvieron fe en Jesús, que creyeron en Él. El otro destino es el infierno. Es el lugar del cual tantas veces predicó Jesús, del cual predicaron sus apóstoles, del cual predicó Juan el Bautista, y que por muchos textos en la escritura se habla del castigo eterno, de la condenación. Un lugar que se describe como un lugar de tormento eterno, de fuego, de compañía de gente mala que despreció el Evangelio y que no creyeron en Jesús. Un lugar de oscuridad en compañía de falsos profetas o falsos ministros que prefirieron engañar a la gente con palabras adulativas con tal de quedar bien y no perder adeptos en sus iglesias y así enriquecerse a causa de comercializar con la fe. El infierno, que dice la escritura que fue preparado nada más y nada menos que para el diablo y sus ángeles. Y esto lo predicó Jesús. Mateo 25, versículo 31 al 46. Voy a empezar a leer.
Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En el versículo 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y en el 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí a mí lo hiciste. En el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En el 44 dice, entonces también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y veamos bien lo que dice el 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nos está dejando claramente eh, ver inclusive cómo va a ser ese juicio. Es como si tú vas a presentar un examen y te dan la guía para que estudies el examen y te dicen cuáles van a ser las preguntas y te dicen cómo debes de contestar. Te lo ponen todo, es una gran oportunidad, porque aquí ya te está hablando que el cristianismo es, si te fijas, les dice, tuve hambre y me diste de comer. El cristianismo, personas que ya no viven para sí, ahora comparten con los demás. Tuve sed y me diste de beber. Igual, ahorita todos sabemos que todo cuesta. Una botellita de agua cuesta. Fui forastero y me recogiste, me hospedaste, viste por mis necesidades. Estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, me atendiste, gastaste en mí. En la cárcel viniste a verme. O sea, es gente, ¿verdad? Que ya no viven para sí, que ya no tienen sus ojos llenos de avaricia, que ya no quieren, ya no son tacaños, ya no quieren nada más enriquecerse, ahora quieren contribuir, ahora quieren ayudar, ahora quieren hacer el bien, ahora buscan el reino de Dios y su justicia, se desprenden de lo que tienen. Y todo eso
la forma de vivir, la forma de actuar, todo lo está viendo Dios. Pero nos habla de solamente dos lugares eternos. E irán estos, dice, al castigo eterno. Castigo eterno. Y los justos a la vida. ¿Qué vida? Eterna. Dios quiere que pensemos en lo eterno. Jesús no predicó solo el arrepentimiento y fe, sino que nos reveló, nos dejó muy en claro cuál es la voluntad de Dios y de qué forma va a juzgar a la humanidad. Lo que la gente añada o quite, solo va a traer consecuencias fatales, de las cuales tendrán que dar cuentas a Dios por tal atrevimiento. Pero como te decía hace un momento, qué gran oportunidad tenemos de que se nos deje en claro cómo vamos a ser juzgados por Dios. Y por último, en esta enseñanza, quiero compartir este versículo. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el versículo 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se centró a la diestra del trono de Dios. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo quisiera que podamos meditar cada uno, podamos pensar y ser muy honestos. No lo tenemos que decir aquí delante de los demás, sino que sea una reflexión. Seamos muy honestos. ¿Cuánto tiempo pensamos en lo eterno? Vamos a poner como ejemplo esta última semana. De lunes, de este lunes que pasó, a ayer en la noche, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pensamos en lo eterno? ¿Cuánto tiempo nos pusimos a pensar cómo irá a ser la eternidad en la presencia de Dios? ¿Cómo irá a ser en la eternidad conociendo cara a cara a Jesús? ¿Cómo va a ser ahí, cómo se va a vivir en presencia de todos los ángeles, de todos los personajes que estén ahí en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en esta semana, el lunes pasado, ayer en la noche, a pensar en el castigo eterno, a pensar cómo será ese lago que arde con fuego y azufre, a poder pensar cómo será ese gusano que nunca muere, cómo será esa densa oscuridad, qué, cómo se habrá de vivir en la presencia de la gente más vana y más perversa? ¿Cuál es el problema que asedia a ellos en nuestros días? ¿Qué es el tema del que más eh, 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 se sufre hoy en estos días? La inseguridad. La inseguridad. Gente mala que te puede hacer daño. Gente mala que te puede secuestrar, que te puede despojar de tus bienes, que te puede hacer daño. Ahora imagínate, ¿verdad? ¿Qué será llegar a ese lugar de tormento eterno? Y que nosotros queramos imaginarnos o alucinar que Dios es muy bueno y que como quiera a todos nos va a salvar, cuando dice claramente ahí cómo va a ser el juicio, cómo
va a ver que verdaderamente, no solamente que una persona haya dicho, me arrepiento y creo, no, cómo vivimos día a día. Y esta instrucción que se nos da aquí, que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, y lo que dijo también Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso les estaba diciendo aquí en vida, pero realmente, ¿qué hicimos el lunes? ¿Qué hicimos el martes? ¿Qué hicimos el miércoles? ¿Qué hicimos el jueves? ¿Qué hicimos el viernes? El sábado. ¿Cómo estuvo el afán en nuestras vidas? ¿Cómo estuvieron los problemas ahí acechándonos? ¿Cómo estuvimos trabajando sobre las cosas, sobre el futuro, ¿verdad? Porque créeme que yo me doy cuenta que hoy se está hablando y se está viviendo eh, mucho acerca del futuro, de las provisiones y todo lo demás. Y como te digo, tienen algo de bueno todo eso. Inclusive hay respaldo bíblico. Lo que no es justificable es que a causa de esa afán, de esa ansiedad, de esa preocupación y de pensar tan intensamente en eso, nos olvidemos, no estamos ni pensando en el infierno, ni estamos pensando en la gloria, ni en la vida eterna, ¿verdad? O sea, cuando decimos que somos inteligentes y pensamos y vemos hacia el futuro, es un futuro nada más mientras estemos vivos, ¿verdad? Mientras tengamos 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, o los que Dios nos permita, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que hagamos esto, a que pensemos en el futuro, pero un futuro que no alcanza solamente el periodo terrenal, sino que es lo eterno.